Hola, bienvenidas a Esperanza del Invierno. Fe en los tiempos difíciles. Me encanta ese título porque es así como amor en los tiempos del cólera. Fe en los tiempos difíciles. La fe es aquello que tú crees, aquel sistema de creencias en el que te estás basando. ¿Para qué? Para un resultado futuro. Toda tu vida se basa en la fe. Puede ser fe en la ciencia, fe en el gobierno, fe en ti mismo, fe en Dios. Y de esa es de la que yo te voy a hablar, de esa fe que trasciende y resuelve y sobrepasa toda dificultad, de esa fe que te lleva a cruzar los valles de sombra, los ríos, los momentos difíciles, los inviernos, porque todos en esta vida vamos a padecer inviernos. Si tú conoces gente que parece que no ha surcado ningún invierno, quizá no la conoces tan profundamente, porque a final de cuentas en esta vida todos vamos a padecer dificultades. La diferencia es cómo las vamos a sobrepasar. Y de eso te quiero hablar, de la fe basada en Cristo, de esa fe que Él nos habló que era si empezaba como un grano de mostaza, crecería como un gran árbol y podrías mover montañas. Y ahí es donde yo voy a empezar ahora, de la fe. Porque la fe, me han comentado, no, quisiera tener tu fe. Bueno, yo también en algún momento la quería tener. Y ese es el punto. Tienes que desear tener la fe. Y cuando empiece va a empezar como una pequeña semilla. Tu labor durante esta temporada y durante todos los inviernos es permitir que crezca. Preparar la tierra. Jesús, cuando estuvo en la tierra hace unos 2000 años, no era el Jesús que vemos en las iglesias como una imagen o todo bueno, nada más. Claro que era bueno, pero era un hombre que viajó y viajó en su país predicando las nuevas del reino de Dios. Lo seguían grandes multitudes porque en su camino, pues le dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, salvó mujeres del juicio de otras personas. En fin, las cosas que hizo Dios, Jesús en la tierra fueron increíbles. Con el primero, su primer milagro, si no estabas enterado, fue transformar el agua en vino en unas bodas. Era un hombre extraordinario. Y le hablaba a su gente en parábolas. Las parábolas, para poderlo entender, son pequeños simbolismos, paralelismos con cosas cotidianas que todo mundo podemos entender, de sabiduría común, sin embargo que nos comunican algo mucho más grande. ¿Por qué nos hablaba en parábolas? Bueno, simplemente, ahora lo estamos viendo con la vacuna, nos tienen que explicar que si esto es como un mapita para la llave, porque no entendemos, no somos científicos. Hay muchos que nos tienen que decir con cosas sencillas, o nos van a explicar una gran computadora. Yo lo siento, yo uso computadoras todo el tiempo. Y tú también, y estamos usando un teléfono y se comunica por radiocomunicaciones que no vemos. Si alguien nos lo quisiera explicar, por favor, me imagino que van a usar algo así como una parábola, una similitud a una realidad que nosotros podemos entender, un marco de referencia. Entonces vamos a empezar por ese lado, vamos a usar marcos de referencia que podamos entender, y en este caso, para mí, que me encanta, son las plantas. Y estoy segura que tú lo vas a ver también por qué. Pues ahí iba Jesús, seguido por una gran multitud. Estaba a la orilla de un lago, era una multitud tan grande que se tuvo que estrepar en una barquita y empezar a hablar. Y en esta ocasión les habló de la fe y les dijo: un sembrador, un agricultor, va esparciendo su semilla. Y una cae al lado sobre un camino y los pájaros la devoran. Otra cae en tierra llena de rocas. Florece rápidamente, mas por no tener raíz, muere con el primer sol. Otra más cae entre zarzas y hierbas, que la asfixian y no permitan que crezca. Y otro tanto cae
en tierra fértil, cuyas raíces crecen y se multiplican y dan cosecha y fruto 30, 60 y hasta 100 veces lo que se sembró. Y eso es la fe. El agricultor es cualquier persona que te trata de pasar la información, decirte la semilla. Esto es la fe en Cristo. Escúchala. Tu trabajo es ser la tierra. Esa tierra que tiene que estar fértil para que produzca. Jesús nos explicó un poco más sobre esa parábola y dice, la semilla cuando cae sobre el camino, llegan los pájaros y la devoran. No tiene tiempo ni que crezca. ¿Te ha pasado que has escuchado la palabra tan solo para llegar a tu casa y que te digan, ya empezaste con tus tonterías? ¿Cuándo vas a dejar de creer en esas cosas? Inmediatamente nos roban la fe. O quizá cae entre las piedras. Empieza a crecer, florece como flor del campo silvestre y a la primera dificultad se quema porque su raíz no fue profunda. El tercer grupo que empieza a crecer entre las hierbas. Y las hierbas lo sofocan. Esas hierbas representan estar buscando y persiguiendo otras cosas. Dinero, estatus, trabajo, problemas aquí, posiciones políticas. Nada de eso es malo. Todo avance en la vida y usar los dones que Dios te dio es muy bueno. Lo que es muy malo, y este es el ejemplo, es que fueran tantas que ahogara ese crecimiento espiritual que no te lo diera. Va a llegar el invierno y no vas a tener raíz. En cambio, la semilla que cae en tierra fértil produce 40, 60, hasta 100 veces lo que se sembró. ¿Quién hace el crecimiento? Únicamente Dios. La fe es ese crecimiento espiritual que Dios nos va a estar haciendo dar. Tu ocupación es preparar la tierra, guardar tu corazón, porque de tu corazón emana la vida. Ahora, el cristianismo es una de esas paradojas en que está lleno de paradojas, quiere decir, este tipo de contradicciones. Los últimos serán los primeros. Si quieres ser líder, tienes que servir. Si quieres crecer, primero tienes que crecer hacia abajo, hacia tus raíces. Esas rocas también que hablábamos, por donde caían las semillas y no crecían, puede ser un corazón endurecido. Quizá haya cosas que te pasaron en tu infancia, terribles, que tienes que sanar. Ahora, lo maravilloso de esto es que si tú tienes tan solo ese granito de fe y te preocupas de conectarte con la gente correcta, de guardar tu corazón, de estar lista para cuando te estén dudando y te estén cuestionando, ¿y estás creyendo en eso? No entres en discusiones. La fe es personal, es un crecimiento independiente. ¿Y por qué necesitas esas raíces sólidas? Porque cuando llegue la tormenta, y la tormenta va a llegar, en algún punto de tu vida, si es que no ya lo libraste, tienes que estar cimentado como esa casa sólida construida sobre cimientos, sobre roca, para combatir la tempestad. Ahora, todos tenemos algo en que creer, ya lo había yo mencionado. Y Jesús nos dice muy claramente que tomemos su yugo, porque su yunta es ligera. Ahora, un yugo es un pedazo de madera que usaban para atar a los bueyes, todavía se usa en muchos países, y entonces van trabajando a la par. Aquí lo que nos está diciendo Jesús es que nosotros vamos a ir trabajando a la par con Él. Y me encanta porque además nos asegura, porque mi carga es ligera. Él te va a hacer pasar por esas dificultades, no te va a librar de ellas. ¿Por qué quieres evitar el invierno? Ya lo tienes. Es el momento de las dificultades, las decisiones, los dolores, los vicios, todo aquello que está impidiendo que tu vida crezca, que te está poniendo presión, lo que tú tienes que cuidar. ¿De qué?
de cosas internas, como hablábamos de esas raíces de amargura tal vez, de falta de perdón, de distracciones. Quítalas de tu camino. Si ahorita ver los medios sociales y las noticias te causa una tremenda ansiedad, quítatelo. No vas a poder solucionar el planeta. Para eso está Dios, confía en Él. Si Dios es Dios y es tan grande que creó esta magnificencia, las plantas, la tierra, el cielo, las estrellas, a ti y a mí, puedes confiar en que tiene un plan. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. ¿Cuál es el plan? ¿Y cuál es tu crecimiento? Por ahorita, cuida esa tierra. Deja que tus raíces entren profundas, se solidifiquen en Cristo. Ayúdate de las personas que te aman y te apoyan a crecer en la verdad. Busca, lo padre de las redes sociales es que puedes buscar podcasts, lecciones. Hay un sinfín de maestros que lo único que quieren es que tú rompas cadenas del pasado. Todos lo sabemos y lo hemos visto, que a veces los problemas son generacionales y se van repitiendo generación tras generación. ¿No te gustaría ser la primera en tu generación que rompe con eso y que crece unas raíces tan profundas que le da bendición a sus hijos y a sus nietos? Ahora, no te voy a decir que este es el evangelio de la prosperidad y que si tú sigues a Dios todo te va a ir bien, porque te estaría mintiendo y eso no es cierto. Esto no es la lámpara de Aladino que Dios está a tu servicio. No, realmente Dios es Dios. No nos necesita. Lo que necesita o Él quiere es una relación contigo. Levántate en las mañanas y agradécele. Si te sientes frustrado y desconectado, sal a la naturaleza tantito lo que se pueda y ve lo magnífico que Él es. Si tienes que cuidar algo, por lo menos cómprate una plantita y cuídala y riégala. Y es más, cómprate otra y tenla ahí sin cuidarla. Ponle un poco de piedras, no le eches agua y vamos a ver qué pasa. De igual manera es tu fe. Tú la tienes que cuidar y defender. Porque va a haber ataques. Va a haber ataques a ti, va a haber ataques a tu fe, va a haber desastres climáticos, va a haber problemas en nuestro cuerpo, vamos a perder seres amados, va a haber épocas de grandes dolores. Mas no es el fin, porque nuestra historia puede ser una historia de la eternidad, si así tú lo decides. Así es que vamos a seguir en estos días viendo lo que es fe en tiempos difíciles. La esperanza del invierno.